Inmigración en Misiones. La historia oficial de Misiones se cimentó sobre una matriz racista, mientras el Estado y las empresas privadas ensalzaban al colono europeo como pionero civilizador, se ejecutaba un etnocidio silencioso contra los pueblos originarios, despojados de su soberanía territorial. Esta maquinaria extractivista no solo expropió la tierra, sino que explotó y precarizó la vida de miles de inmigrantes paraguayos y brasileros. El suelo misionero no es el fruto de una gesta idílica, es el resultado de una estafa histórica donde el progreso verde se pagó con sangre, racismo y exclusión. Fechas clave de la inmigración en Misiones. Inmigración europea. Los procesos de colonización privada y estatal oficial comenzaron formalmente en 1897, con la llegada de los primeros colonos ucranianos y polacos a Apóstoles. Más tarde, en las décadas de 1920 y 1930, se consolidaron las colonias privadas en el Alto Paraná, como El Dorado y Puerto Rico, atrayendo principalmente a inmigrantes alemanes, suizos y polacos. Inmigración regional, paraguaya y brasilera. Esta es la migración histórica, constante y fundamental. De hecho, es previa y simultánea a la europea, intensificada desde fines del siglo XIX, vinculada a la explotación forestal y yerbatera, y extendida a lo largo de todo el siglo XX, que constituyó la principal fuerza de trabajo y mestizaje de la provincia, aunque quedó invisibilizada por el relato oficial del Estado. La historia oficial argentina tiende a usar los términos inmigrante, pionero y colono como sinónimos románticos, pero operan de formas muy distintas en el plano jurídico y simbólico. Inmigrante es la categoría jurídica global del desterrado. En el contexto de los siglos XIX y XX, el inmigrante europeo es un cuerpo capturado por la biopolítica del Estado-nación argentino para poblar y civilizar. Colono es el inmigrante transformado en fuerza de trabajo de la tierra, el que es insertado en el sistema de colonias para parcelar la selva. El colono es el engranaje económico del extractivismo agrícola y el frente de avance de la propiedad privada sobre el territorio ancestral. Pionero. Esta es la categoría más peligrosa porque es puramente ideológica. El pionero es una construcción narrativa que borra el pasado. Implica que antes de su llegada no había nada. Civiliza el desierto. Convierte la violenta ocupación territorial en una epopeya de heroísmo individual. El gobierno central argentino les prometió el oro y el moro a los inmigrantes europeos, usándolos como carne de cañón para implantar la frontera agrícola. Al llegar, se encontraron desamparados por el Estado, pero la estructura del racismo funcionó como amortiguador. A pesar de sufrir el abandono estatal, el colono europeo seguía estando jerárquicamente por encima del Mbá guaraní, cuya soberanía territorial fue completamente ignorada y reducida a la invisibilidad. Cuando las comunidades europeas y la cultura Mbá guaraní entraron en contacto, no hubo un encuentro pacífico, sino una colisión cultural. La selva, que para el Mbá guaraní es un espacio sagrado de reciprocidad y tecoporá, fue traducida por la política colonial estatal como tierra baldía, monte impenetrable o recurso a explotar. La incapacidad del Estado y del colono para traducir el sentido sagrado de la tierra Mbá se transformó en un etnocidio violento que aplastó la cultura guaraní. La traición del gobierno a los pioneros no fue un error de cálculo, sino el modus operandi de la política colonial. El Estado prometió tierras paradisíacas, pero entregó selva virgen sin infraestructura. Produjo una doble violencia. Abandonó al colono a su suerte material para que domine la naturaleza mediante el sufrimiento y utilizó ese mismo avance para consumar el aberrante etnocidio del pueblo Mbá, despojándolo de su sustento vital sin necesidad de fusiles, simplemente alambrando el monte. La tragedia social de Misiones
es que el soberano original, Mbah, fue convertido en intruso en su propia tierra por un despiadado aparato legal que santificó la propiedad privada del colono, el desprecio colonial y el precio de la tierra. El guaraní no tiene tierra, tiene tecoá, que es el lugar donde es posible su modo de ser. Sin tecoá, el guaraní deja de ser guaraní, se lo reduce a la miseria material y a la muerte cultural. La conversión de la selva en lote agrícola desmembró el mapa sagrado. El colono fue utilizado por el Estado para arrinconar al Mbah, sembrando la semilla de un racismo estructural que pervive hoy en Misiones. El colono ve al originario como un intruso o un vago en las tierras que corporaciones y terratenientes alambraron con violencia, desprecio y racismo. La santificación del especulador inmobiliario. Mientras la historia oficial les levanta monumentos, bautiza avenidas y crea parques en su honor, la verdad material nos muestra que Adolfo Schwelf y Carlos Cullmey no fueron héroes civilizadores, sino empresarios que ejecutaron un monumental negocio extractivista beneficiándose de un despojo masivo. La estafa de los latifundios. La base material de este milagro colono es el escandaloso remate de las tierras públicas de Misiones en 1881, cuando Corrientes vendió apuradamente millones de hectáreas a un puñado de terratenientes. Sobre ese despojo original se montaron las compañías colonizadoras privadas en el siglo XX. Carlos Cullmey, Compañía Colonizadora Alto Paraná. En 1919 compró decenas de miles de hectáreas que habían pertenecido a terratenientes ausentistas, apropiándose de más de 37.000 hectáreas para Puerto Rico y 67.500 hectáreas para Montecarlo. Este empresario alemán loteó y vendió a precios altísimos la tierra a los inmigrantes alemanes y brasileños. Vendía tierras que ni conocía, convirtiendo el suelo ancestral guaraní en parcelas de mercado. Adolfo Schwelf, Compañía El Dorado, colonización y explotación de bosques limitada. En 1919, Schwelf adquirió inmensas extensiones de monte para fundar El Dorado. Manejó un imperio de más de 80.000 hectáreas. Schwelf vendía el espejismo de la selva a los inmigrantes europeos. El Estado provincial construyó una memoria colonial selectiva a través de su cartografía urbana mediante la veneración al capital. El borramiento de don José Artigas y el general don Andrés Guazurarí es total. El reglamento de tierras de 1815 de Artigas es el documento más revolucionario de la región. Ordenaba expropiar las tierras de los latifundistas y declaraba que los más infelices serán los más privilegiados, entregando parcelas de forma gratuita a los negros libres, los criollos pobres y a los pueblos originarios. Que hoy casi no existan calles principales con el nombre de Artigas y Guazurarí en Misiones no es un descuido, es un acto político de censura histórica. Quien gana la guerra y concentra la propiedad de la tierra, escribe el archivo y nombra las calles. Nombrar Parque Schwelf al suelo de El Dorado es un acto de violencia cultural. El archivo colonial santifica al estafador inmobiliario y condena al olvido al Mbah y al criollo, que fueron expulsados de ese mismo suelo. Es la consagración del despojo a través del bronce. Schwelf y Cullmey operaron como agentes de la máquina de captura del capitalismo.
Ellos no tocaron un hacha, no sufrieron el paludismo, ni pasaron hambre en las picadas. Ellos mercantilizaron la geografía. Estos empresarios estafaron por partida doble. Despojaron al pueblo Mbá guaraní de su soberanía territorial inmemorial y explotaron la necesidad del inmigrante europeo, obligándolo a pagar sumas siderales por tierras inhóspitas donde el Estado los abandonó, provocando tragedias como la masacre de Oberá, cuando el sistema ya no pudo contener el hambre de los colonos. En conclusión, podemos afirmar que el bronce oficial en Misiones consagra una estafa histórica, mientras santifica al especulador inmobiliario como pionero, reduce al soberano ancestral Mbá guaraní a intruso en su propio territorio. Esta maquinaria política perversa usó al colono europeo como carne de cañón y devoró la vida de paraguayos y brasileros, esclavizados como mensúes en el yerbal. Por lo tanto, el progreso verde de Misiones chorrea sangre. Es el mapa de un aberrante etnocidio silenciado por el asqueroso racismo. Inmigración en Misiones. La historia oficial de Misiones se cimentó sobre una matriz racista, mientras el Estado y las empresas privadas ensalzaban al colono europeo como pionero civilizador, se ejecutaba un etnocidio silencioso contra los pueblos originarios, despojados de su soberanía territorial. Esta maquinaria extractivista no solo expropió la tierra, sino que explotó y precarizó la vida de miles de inmigrantes paraguayos y brasileros. El suelo misionero no es el fruto de una gesta idílica, es el resultado de una estafa histórica donde el progreso verde se pagó con sangre, racismo y exclusión. Fechas clave de la inmigración en Misiones. Inmigración europea. Los procesos de colonización privada y estatal oficial comenzaron formalmente en 1897, con la llegada de los primeros colonos ucranianos y polacos a Apóstoles. Más tarde, en las décadas de 1920 y 1930, se consolidaron las colonias privadas en el Alto Paraná, como El Dorado y Puerto Rico, atrayendo principalmente a inmigrantes alemanes, suizos y polacos. Inmigración regional, paraguaya y brasilera. Esta es la migración histórica, constante y fundamental. De hecho, es previa y simultánea a la europea, intensificada desde fines del siglo XIX, vinculada a la explotación forestal y yerbatera, y extendida a lo largo de todo el siglo XX, que constituyó la principal fuerza de trabajo y mestizaje de la provincia, aunque quedó invisibilizada por el relato oficial del Estado. La historia oficial argentina tiende a usar los términos inmigrante, pionero y colono como sinónimos románticos, pero operan de formas muy distintas en el plano jurídico y simbólico. Inmigrante es la categoría jurídica global del desterrado. En el contexto de los siglos XIX y XX, el inmigrante europeo es un cuerpo capturado por la biopolítica del Estado-nación argentino para poblar y civilizar. Colono es el inmigrante transformado en fuerza de trabajo de la tierra, el que es insertado en el sistema de colonias para parcelar la selva. El colono es el engranaje económico del extractivismo agrícola y el frente de avance de la propiedad privada sobre el territorio ancestral. Pionero. Esta es la categoría más peligrosa porque es puramente ideológica. El pionero es una construcción narrativa que borra el pasado. Implica que antes de su llegada no había nada. Civiliza el desierto. Convierte la violenta ocupación territorial en una epopeya de heroísmo individual. El gobierno central argentino les prometió el oro y el moro a los inmigrantes europeos, usándolos como carne de cañón para implantar la frontera agrícola. Al llegar, se encontraron desamparados por el Estado,
pero la estructura del racismo funcionó como amortiguador. A pesar de sufrir el abandono estatal, el colono europeo seguía estando jerárquicamente por encima del Mbá guaraní, cuya soberanía territorial fue completamente ignorada y reducida a la invisibilidad. Cuando las comunidades europeas y la cultura Mbá guaraní entraron en contacto, no hubo un encuentro pacífico, sino una colisión cultural. La selva, que para el Mbá guaraní es un espacio sagrado de reciprocidad y tecoporá, fue traducida por la política colonial estatal como tierra baldía, monte impenetrable o recurso a explotar. La incapacidad del Estado y del colono para traducir el sentido sagrado de la tierra Mbá se transformó en un etnocidio violento que aplastó la cultura guaraní. La traición del gobierno a los pioneros no fue un error de cálculo, sino el modus operandi de la política colonial. El Estado prometió tierras paradisíacas, pero entregó selva virgen sin infraestructura. Produjo una doble violencia. Abandonó al colono a su suerte material para que domine la naturaleza mediante el sufrimiento y utilizó ese mismo avance para consumar el aberrante etnocidio del pueblo Mbá, despojándolo de su sustento vital sin necesidad de fusiles, simplemente alambrando el monte. La tragedia social de Misiones es que el soberano original, Mbá, fue convertido en intruso en su propia tierra por un despiadado aparato legal que santificó la propiedad privada del colono, el desprecio colonial y el precio de la tierra. El guaraní no tiene tierra, tiene tecoá, que es el lugar donde es posible su modo de ser. Sin tecoá, el guaraní deja de ser guaraní, se lo reduce a la miseria material y a la muerte cultural. La conversión de la selva en lote agrícola desmembró el mapa sagrado. El colono fue utilizado por el Estado para arrinconar al Mbá, sembrando la semilla de un racismo estructural que pervive hoy en Misiones. El colono ve al originario como un intruso o un vago en las tierras que corporaciones y terratenientes alambraron con violencia, desprecio y racismo. La santificación del especulador inmobiliario. Mientras la historia oficial les levanta monumentos, bautiza avenidas y crea parques en su honor, la verdad material nos muestra que Adolfo Schwelf y Carlos Kulmey no fueron héroes civilizadores, sino empresarios que ejecutaron un monumental negocio extractivista beneficiándose de un despojo masivo. La estafa de los latifundios. La base material de este milagro colono es el escandaloso remate de las tierras públicas de Misiones en 1881, cuando Corrientes vendió apuradamente millones de hectáreas a un puñado de terratenientes. Sobre ese despojo original se montaron las compañías colonizadoras privadas en el siglo XX. Carlos Kulmey, Compañía Colonizadora Alto Paraná. En 1919 compró decenas de miles de hectáreas que habían pertenecido a terratenientes ausentistas, apropiándose de más de 37.000 hectáreas para Puerto Rico y 67.500 hectáreas para Montecarlo. Este empresario alemán loteó y vendió a precios altísimos la tierra a los inmigrantes alemanes y brasileños. Vendía tierras que ni conocía, convirtiendo el suelo ancestral guaraní en parcelas de mercado. Adolfo Schwelf, Compañía El Dorado, colonización y explotación de bosques limitada. En 1919, Schwelf adquirió inmensas extensiones de monte para fundar El Dorado. Manejó un imperio de más de 80.000 hectáreas. Schwelf vendía el espejismo de la selva a los inmigrantes europeos. El Estado provincial construyó una memoria colonial selectiva a través de su cartografía urbana mediante la veneración al capital. El borramiento de don José Artigas y el general don Andrés Guazurarí es total.
El Reglamento de Tierras de 1815 de Artigas es el documento más revolucionario de la región. Ordenaba expropiar las tierras de los latifundistas y declaraba que los más infelices serán los más privilegiados, entregando parcelas de forma gratuita a los negros libres, los criollos pobres y a los pueblos originarios. Que hoy casi no existan calles principales con el nombre de Artigas y Guazurarí en Misiones no es un descuido, es un acto político de censura histórica. Quien gana la guerra y concentra la propiedad de la tierra, escribe el archivo y nombra las calles. Nombrar Parque Güell al suelo de El Dorado es un acto de violencia cultural. El archivo colonial santifica al estafador inmobiliario y condena al olvido al embá y al criollo, que fueron expulsados de ese mismo suelo. Es la consagración del despojo a través del bronce. Güell y Cullmey operaron como agentes de la máquina de captura del capitalismo. Ellos no tocaron un hacha, no sufrieron el paludismo, ni pasaron hambre en las picadas. Ellos mercantilizaron la geografía. Estos empresarios estafaron por partida doble. Despojaron al pueblo embá guaraní de su soberanía territorial inmemorial y explotaron la necesidad del inmigrante europeo, obligándolo a pagar sumas siderales por tierras inhóspitas donde el Estado los abandonó, provocando tragedias como la masacre de Oberá, cuando el sistema ya no pudo contener el hambre de los colonos. En conclusión, podemos afirmar que el bronce oficial en Misiones consagra una estafa histórica, mientras santifica al especulador inmobiliario como pionero, reduce al soberano ancestral embá guaraní a intruso en su propio territorio. Esta maquinaria política perversa usó al colono europeo como carne de cañón y devoró la vida de paraguayos y brasileros, esclavizados como mensúes en el yerbal. Por lo tanto, el progreso verde de Misiones chorrea sangre. Es el mapa de un aberrante etnocidio silenciado por el asqueroso racismo.